Bem, eu vou falar do trabalho, né, que nesse caso, como ela disse, é uma biologia molecular realmente básica, né, de tentar entender os componentes e as proteínas que são importantes no processo de regulação da expressão gênica. Então, como eu falei ontem, né, a expressão gênica em tripanosomatídeos, ela ocorre através de um RNA policistrônico e depois esse RNA policistrônico, ele é processado em RNAs mensageiros, contendo aquela sequência splice leader, e em virtude da presença de um RNA policistrônico, né, o que acontece é que a regulação ela ocorre principalmente ao nível pós-transcricional, onde ocorre, então, alterações na meia-vida, né, e até mesmo na tradução de RNAs mensageiros. Então, muitos dos trabalhos, eles conseguem ver mecanismos de processamento, alguns de estabilidade, até mesmo tradução, mas ainda não se tem ideia, por exemplo, se a exportação de RNA, ou seja, se o processo, né, de exportar o RNA que está no núcleo para o citoplasma, encontrar para ser traduzido, se isso poderia realmente ser um processo de regulação e até mesmo como que ocorre, né, a conexão entre esses dois compartimentos, né, entre as maquinarias desses dois processos. É importante falar rapidamente, tá? Eu não vou entrar em detalhes, não temos tempo, mas o que eu quero que vocês percebam é que a exportação de diferentes RNAs, que está vendo RNA transportador, microRNA, até mesmo RNA ribosomal, ele ocorre com o auxílio de proteínas, tá, de uma família de carioferinas, que são comumente chamadas de exportinas. Tá? Então, cada tipo de RNA é exportado por um tipo de exportina, e nesse caso, a energia necessária para esse transporte vem da hidrólise, tá, de GTP através de uma RAM-GTPase. Contudo, o que acontece, como existe em outros eucariotos um controle também do tipo de RNA que é exportado, a exportação de RNA ela é específica e não depende dessas exportinas. Na verdade, existe um receptor de RNA específico, aqui tem o nome em mamíferos, que é TAP, e em leveduras, IST, que é MEC67, tá? E não depende dessa hidrólise de GTP. Então, é uma via exclusiva, né, específica para exportação de RNAs mensageiros e que é associado com várias proteínas de regulação, ela também pode ser uma via de regulação. Então, inicialmente, a nossa ideia era verificar, por exemplo, se isso também acontecia em parasitas, o quão específico ou especializado seria essa via em parasitas. E o primeiro trabalho que nós fizemos, na verdade, foi justamente uma genômica comparativa, olhar no que já estava descrito em bancos de dados, se existiam proteínas, principalmente em espécies, tá, de parasitas que estão na base da árvore filogenética, comparando as proteínas descritas nesses organismos, através de dados, banco de dados e dados genômicos, com as proteínas descritas em humanos, leveduras e outros tipos de eucariotos, onde o processo de exportação de RNA é muito bem descrito e muito bem conhecido. E, como é esperado, aqui nesse lado, existem os componentes já descritos, conhecidos e caracterizados, por exemplo, em levedura. Então, durante a exportação, existe proteínas que se associam ao RNA durante a transcrição, auxiliam a transportar esse RNA até o receptor de exportação, certo? No momento que esse RNA ele se conecta ao exportador, algumas proteínas nucleares elas saem, esse receptor, então, exporta o RNA
através do poro nuclear. Existem várias proteínas do poro nuclear, aqui está muito simplificado, que estão envolvidos nesse processo. E na parte citoplasmática do poro nuclear, existem proteínas responsáveis pela liberação do sRNA e que encaminhar este RNA até a maquinaria de tradução. Se nós olharmos por genômica comparativa, o que nós vemos é que em vermelho são proteínas que não foram identificadas ou foram identificadas com uma estrutura muito diferente. Tá? Basicamente, uma única proteína é muito conservada, que é essa proteína aqui, sub2, é uma proteína que conecta a transcrição com exportação. Então, a única bem conservada. Todos os outros componentes são muito diferentes. Indicando, então, que os tripanosomatídeos e outros parasitas provavelmente possuem proteínas mais específicas, né? E como a expressão gênica nesses parasitas já é diferente, provavelmente, né, durante a evolução, surgiram proteínas que fariam, então, esse mecanismo específico até mesmo na exportação. Muito bem. Eu sei que é muito louco, né? São muitas proteínas, mas eu vou repetir, né? Passar sempre esse esquema para ir associando. Então, como eu falei, a primeira proteína que nós estudamos foi essa proteína mais conservada, sub2, que é uma proteína, então, que conecta o RNA transcrito, tá, com o receptor de exportação, nesse caso. Então, em outros eucariotos, ela está no início do processo de exportação, é uma proteína nuclear essencial, e nós mostramos e confirmamos, né, o que era esperado, por ser uma proteína muito conservada, que essa proteína também ela é essencial para a exportação. Aqui nós temos o parasita, o trypanosoma, e foi feito, então, uma inibição dos sub2 através de RNA de interferência, ou seja, a diminuição dessa proteína causa, depois de 72 horas, aqui seriam FIS para detectar o RNA mensageiro, depois de 72 horas acumula RNA no núcleo. Isso foi mostrado tanto por a técnica de FISH quanto por marcação metabólica, né, de tradução, mostrando que essa inibição causa acúmulo de RNA mensageiro no núcleo e, consequentemente, uma diminuição, tá, da tradução, certo? Mostrando essa proteína ser realmente essencial para a exportação. Nós temos outros dados, mas que eu acho que vou manter o foco para chegar até o final do que a gente obteve hoje. E, paralelamente, tá, uma outra proteína que era um pouco mais conservada é essa proteína aqui, que ela é denominada um fator de iniciação da tradução, tá? Mas, na verdade, ela faz parte de um complexo, esse chama-se o complexo de junção de exon, Exon Junction Complex, que é um complexo que monitora o processamento do RNA, ou seja, ele vai trabalhar no controle de qualidade, de avaliar qual RNA está sendo processado e ele se liga, então, nessa junção, né, exon em outros eucariotos. Claro, como eu falei para vocês, o RNA em tripanosomatídeos é processado através de transsplicing, né? E não se sabe muito bem o papel desse complexo, mas, né, aparentemente ele existe com proteínas diferentes e existem não só, né, outros grupos que tentam entender isso, provavelmente funcionando no controle da qualidade também do RNA que foi processado através de transsplicing. E o que nós vimos é que esse fator, ele existe, tá, também em tripanosomatídeos. É uma proteína que a gente chama de shuttling, porque ela migra entre o núcleo e o histoplasma. Normalmente, em outros eucariotos, ela está mais concentrada no núcleo, mas aqui nós vimos que ela tem uma localização citoplasmática, até mesmo com grânulos, se percebe em volta do núcleo. E o que acontece? A leptomicina B, ela inibe o exportador principal, que é a exportina 1, que exporta proteínas, principalmente, e outros RNAs.
No momento que a gente inibe esse exportador principal, a gente não é visto nenhum efeito, tá, na migração e na exportação dessa proteína. Contudo, quando a gente inibe o exportador principal, ou seja, o que é específico da exportação de RNA mensageiro, existe tanto um acúmulo do RNA mensageiro, aqui em verde, no núcleo, quanto desta proteína, mostrando então que essa proteína faz parte, tá, da via de exportação e provavelmente é dependente desse receptor específico para exportação, mostrando então que existe alguma semelhança, tá, entre panosomatídeos de existir uma via mais específica para essa exportação. E nós já iniciamos a identificação desses componentes. Lógico, o próximo passo seria tentar identificar, então, como não são muito conservadas, uma abordagem por proteômica e espectrometria de massas, de tentar identificar novas proteínas, proteínas que fossem específicas desses parasitas. E uma técnica que a gente utilizou foi, né, em colaboração com o Dr. Mark Field, da Universidade de Dundee, na Escócia, em que ele tem o cryogriding, que seria existe um congelamento rápido das células em nitrogênio, forma-se, então, realmente como se fossem bolas, né, congeladas de parasitas. Depois, esses parasitas, eles são submetidos a um grinding, moinho, certo? Para que forme um pó. Então, a lise é uma lise mecânica, mas sob congelamento, o tempo todo sob nitrogênio. Isso ajuda a manter estável a interação entre proteínas. Como é uma via dinâmica de interação, a ideia foi tentar manter a interação entre essas proteínas da via de exportação. Então, depois disso, é feito, né, um lisado, isso vai ser, obviamente, essas proteínas são isoladas, tá? Marcadas e isoladas, e a gente consegue, através de espectrometria de massas, identificar as proteínas desses complexos. E o que foi interessante, não sei se vocês conseguem ver a tabela, mas lembrem, SUB2 é uma proteína nuclear. Esta aqui, né, esse fator de iniciação, é um fator citoplasmático. Então, eles vão ter, obviamente, proteínas específicas de cada compartimento, contudo, houve uma grande coincidência ou fatores comuns entre ambos os complexos. E interessante é que dentro desses fatores comuns existem proteínas daquele complexo EJC, que seria o complexo de controle de qualidade do processamento do RNA, e nós identificamos proteínas que são proteínas específicas de quinetoplastidos. Aqui elas possuem nome, porque eu vou mostrar mais no próximo, que elas possuem domínios que são comuns a outras proteínas. Contudo, quando é feita a filogenia dessas proteínas, tanto essa aqui, NETF2, quanto a PI5, FOP, e essa aqui não tem domínio, elas são específicas de quinetoplastidas, tá? Elas não são presentes em outros organismos. Já mostrando, então, que existe realmente proteínas específicas, tá, dessas linhagens. Então, aqui seria a maneira, para começar, nós conseguimos mostrar, através, né, da análise, da identificação por espectrometria de massas de proteínas contidas no complexos, né, a presença, então, de proteínas que são partes desse complexo de junção de exon, no controle de qualidade, como também novos componentes. Aqui, resumido em 3 proteínas, basicamente. 2 proteínas nucleares e uma citoplasmática, que também é uma proteína que migra. Tá? Esse NTF2 é um fator muito comum em proteínas de transporte nuclear. E essas outras são domínios de proteínas já descritas em outros organismos, também associadas à exportação, mas a estrutura da proteína ela é realmente muito divergente. Ela só visto proteínas desse tipo em espécies de quinetoplastidas.
Muito bem. Então, o próximo passo foi confirmar se realmente essas proteínas de junção de exon, que nunca tinham visto associados à exportação, ainda realmente estão associadas à exportação e teriam um papel, né, de acompanhar este RNA até a tradução. Tá? Então, o primeiro passo foi expressar essa proteína MAGO, que é a principal proteína desse complexo. Nós verificamos que MAGO ela está presente tanto no núcleo quanto também no citoplasma, sendo uma concentração maior no núcleo. Nós verificamos que MAGO está, de alguma forma, colocalizando com o SUB2, que é aquela proteína essencial para exportação, e também por métodos de pull-out, de imunoprecipitação, mostramos a interação realmente desse componente com proteínas da exportação, cuja a função já foi provada, né, que são realmente componentes da exportação, mostrando a associação desse complexo com a exportação. O mesmo foi feito para as proteínas específicas. Lembra que eu falei a FOP, a PI5, que são proteínas nucleares, também colocalizam com o SUB2, que é um fator de exportação, aqui seria intensidades de fluorescência, DAP seria o núcleo, perdão, né, e vermelho e verde é a fluorescência de cada proteína, mostrando a colocalização. E o mesmo vale para esse fator de transporte nuclear, que é novo, existem outros descritos, mas esse ID é diferente, com aquele fator, né, de tradução que eu mostrei, que é realmente a proteína envolvida na exportação e que migra entre núcleo e citoplasma, principalmente, né, nessa região em volta do núcleo. Nós confirmamos também que, apesar de serem proteínas, né, no caso nuclear e uma citoplasmática, tanto esses dois novos componentes interagem também com o receptor MEC67, mostrando, então, uma real associação desses novos componentes com o receptor específico da exportação de RNA mensageiro. E o que eu gostaria de mostrar é que esse fator, né, de transporte, né, 2 que nós mostramos em Cruze, em Bruce, né, que seria o homólogo em Bruce, também foi descrito por outro grupo e mostrou a presença desse fator no que a gente chama de grânulos, tá? Na periferia nuclear, bem em volta aqui. E lembra que na minha aula eu mostrei essa DHH1, que é uma proteína que está presente em vários grânulos? Esse grupo aqui, na verdade, que é da Suzanne Kramer, ela tem dados que indicam que essa região em volta do núcleo seria uma região de controle de qualidade do RNA e uma região responsável até para direcionar o RNA. Então, ou seja, aparentemente existe um complexo que exporta o RNA para fora do núcleo, e essa região perinuclear, ela contém vários grânulos, várias proteínas de ligação a RNA, que regulam a expressão de genes, e vários componentes também da maquinaria de tradução. Então, é como se fosse um local em volta do núcleo que iria controlar o destino deste RNA, ou seja, se esse RNA vai ser degradado, se ele vai ser traduzido, se ele foi bem processado. Então, é essa ideia que existe atualmente, né, quanto aos componentes. E o que foi interessante é que nós, então, continuamos, né, com o isolamento desses complexos, identificação de novas proteínas, usando estas proteínas que são linhagens específicas, que são específicas de quintoplastido. Eu sei que não conseguem ver o que tem aqui, mas basicamente existem várias proteínas em comum entre esses complexos, proteínas que estão envolvidas no processo de RNA mensageiro, né, de transcrição desses RNAs, e que estão envolvidas na regulação, existem várias RNAs binding proteins associadas. Também temos proteínas que estão envolvidas no processamento, no splicing. E o interessante é que vimos também muitas proteínas envolvidas na biogênese do RNA ribosomal. Então, né, e da tradução também, ou seja, você tem componentes da maquinaria de tradução já associados, tá,
as de exportação, e também alguma conexão com a biogênese de RNA ribosomal, propondo que talvez nesses organismos você não seja uma exportação tão específica, né, só de RNAs mensageiros, exista também uma conexão com RNA, exportação de RNA ribosomal, né? Não vimos ainda para outros RNAs. Mas a ideia que eu gostaria de mostrar para vocês é que com a identificação, né, exaustiva de proteínas, nós conseguimos, de alguma forma, mostrar que, provavelmente, nesses organismos, apesar de ter um receptor de exportação específico, existe uma alta conectividade entre os diferentes processos no metabolismo de RNA mensageiro. Então, aqui é uma rede em que mostra, né, todas essas proteínas que foram identificadas nesses diferentes isolados, como elas são conectadas. E nós podemos identificar, então, proteínas que estão envolvidas na tradução, como esse fator de elongação, proteínas que estão envolvidas, né, na estrutura de cromatina, RNA binding proteins, e assim como essa, por exemplo, SCD6, é uma proteína daqueles grânulos da periferia, que foi descrito por outro grupo. E além dos próprios componentes, que é esse componente de EJC, aqui um novo fator de transporte que está também associado ao receptor, e proteínas nucleares. Se nós simplificarmos o que foi identificado, por exemplo, se eu tento olhar para as proteínas que foram identificadas em pelo menos 3 isolados, seria 3 isolados ou mais, certo? Eu consigo resumir e tentar ver que existe um core de proteínas que são responsáveis pela exportação. Então, como eu falei, a própria sub-2, que é essencial, ela está presente. Essas proteínas novas e específicas também estão presentes de forma constante. O receptor de exportação continua ali presente também, mostrando, né, uma divergência com relação à exportação de RNA mensageiro, e também aquelas proteínas de grânulos, como a DHH1, a CSD6. E além de outras proteínas, essas proteínas que são envolvidas na regulação da expressão, e o mais interessante também de proteínas envolvidas, né, como a NOP, na biogênese de RNA ribosomal, confirmando que existe alguma diálogo, alguma interação também com a exportação de RNA ribosomal. Tá? Mas aqui, de alguma forma, nós conseguimos identificar as principais proteínas, e o que nós propomos com isso é que provavelmente você tem, os tripanosomatídeos possuem proteínas que são comuns à exportação de diversos eucariotos, como a própria SUB2, até mesmo o MEC67, apesar desse receptor ter trabalhos mostrando que a estrutura é diferente, então o receptor existe, mas a estrutura é diferente, mas ele existe, então que seriam proteínas pães ou presentes em vários eucariotos, contudo, existe também a presença de várias proteínas específicas de kinetoplastidas, como essa hipotética, FOP, a PI5, né? E o interessante é que existe uma conexão entre a exportação, né, proteínas que estão envolvidas no processamento, e o mais interessante é que proteínas que já acompanham o RNA mensageiro desde o núcleo até o citoplasma também são proteínas de grânulos, desses grânulos da periferia. Então, o que, até discutindo com a própria Suzano Kramer, vendo os dados da literatura, a ideia é que existe provavelmente algum tipo de fatores específicos e fatores que regulam a exportação, mas que provavelmente essa exportação talvez ela seja um pouco mais geral, contudo, ao alcançar a fase citoplasmática e esses grânulos na periferia nuclear, existe provavelmente um controle de qualidade, tá? Quanto ao processamento do RNA, se ele foi bem traduzido, e também vai ser uma região que contém várias outras RNAs binding proteins e uma região que vai, então, dizer o destino desse RNA, tá? Dependendo do estado disso. Isso com dados de outros grânulos de periferia. Então, é muito provável que o controle
não seja tanto nuclear, mas sim perinuclear. O RNA ele consegue sair, mas aqui na região perinuclear vão ter proteínas que vão indicar, né, se esse RNA vai ser traduzido, se ele vai ser degradado e o que vai acontecer com ele. Tá? Então, essa é a ideia que a gente tem hoje. Esse trabalho ele foi muito descritivo, tá? Ele está sob review, foi até positivo a revisão, tem bastante coisa e acredito que a gente consiga publicar em breve. Então, a descrição desses novos componentes e um entendimento um pouco maior quanto aos processos nucleares e os processos citoplasmáticos, que são importantes para a regulação da expressão gênica. Eu gostaria de agradecer, obviamente, né, que esse trabalho é feito, obviamente, pela minha equipe e alunos, que são companheiros. Então, quem iniciou, né, já durante seu mestrado e doutorado foi Mariana Serpelloni, depois o Haru deu essa continuidade até hoje, ele co-orientou a Patrícia, que é aluna também de doutorado. Existem dados que eu não mostrei aqui, mas que envolvem o assunto também de exportação, feitos pela Isa e a Priscila, que foram minhas alunas também de mestrado e doutorado. Tá? E hoje, né, não posso também deixar de agradecer aos colaboradores que anteriormente também me ajudaram e os que me ajudam hoje, tá? Que fazem parte também desse projeto, e as agências de financiamento que, né, colaboraram para a realização desse trabalho. Muito obrigada. Muchas gracias, Andrea. Muy linda presentación. Veo que Aldo tiene una pregunta. Hola, Andrea. Olá. Muy bonito trabajo. Me recuerda a algo que me parece haber leído en Brucey, que hay unas proteínas que forman una especie de compactación del RNA, del RNA mensajero, que controla la traducción. Sí. Que permite si el RNA mensajero va a un polisoma o queda en un RNA en unas ribosomas no capaces de traducir. Y lo que es interesante en ese trabajo en Brucey es que ellos descubren una proteína que tiene dominios de zinc. Dedos de zinco. Sí, y yo te quería preguntar porque me parece que tú en Cruci encuentras unas proteínas que tienen dominios de zinc y que se pueden fosforilar. Eso es lo más interesante. Hay sitios de fosforilación en Brucey. Yo no sé si en Cruci alguna de estas tienen dominios de zinc. De modo geral, as proteínas com domínio de zinco também são descritas em Trypanosoma cruzi. Algumas estão envolvidas com a regulação da tradução, certo? Também, e até algumas são essenciais ou parecem estar envolvidas com a diferenciação, porque quando você inibe essas proteínas de zinco, o parasita ele não diferencia tão bem. Então, o que existe de descrito nessas proteínas de dedo de zinco seriam realmente proteínas envolvidas na regulação da expressão de genes, que controlam até, talvez, a tradução de outros fatores que seriam importantes para a diferenciação, certo? E o que é mais interessante é isso, apesar de ser proteína de dedo, né, de zinco, elas não necessariamente estão apenas no DNA, elas também reconhecem sequências estruturais do RNA e controlam a tradução desse RNA. Na listagem, aquela grande que eu mostrei, que não dá para ver direito, mas a gente encontra também proteínas de zinco. Como são muitas proteínas, nós ainda não fomos atrás de cada uma para tentar entender o papel. Mas o interessante é que quando a gente faz o isolamento, identifica as proteínas desse complexo, nós vemos também muitas proteínas envolvidas na regulação. Por isso que a gente acredita que existe uma alta conectividade nisso, e provavelmente são proteínas que acompanham o RNA, e dependendo da interação delas na região citoplasmática, né, que eu acho que depende do estágio
do parasita, se é epimastigota, se é triplo, talvez isso vai ajudar nessa regulação dos mecanismos de tradução. Obrigado. Por nada. ¿Alguna otra consulta? Si no, por el chat, y seguimos con la presentación de Omer Triano. Muy bien, chicos, la idea es poder compartir con ustedes el trabajo que hemos estado haciendo en resistencia en los últimos años acá en el laboratorio mío en la Universidad de Antioquia. Ayer ya estuvimos hablando un poco sobre el papel de la enzima nitroreductasa 1 en la resistencia a venidazol, y recuerde que hablamos que esta enzima era la enzima que activaba a las drogas, tanto al venidazol como al nifurtimox, y en el caso del venidazol, que era la enzima que se encargaba en esta vía metabólica de llegar al compuesto, al metabolito activo, que era el glioxal, y que este glioxal era el que producía finalmente la muerte del parásito. También vimos que cuando esta enzima en parásitos resistentes se inactivaba, esto llevaba a la falla quimioterapéutica. Yo he estado muy interesado en saber también, ayer lo estábamos discutiendo al finalizar la charla, de cómo estaba esta enzima nitroreductasa 1 en todos los aislados de campo pues, que tenemos en el laboratorio, y mi interés ha sido siempre tratar de estudiar esto que estamos viendo acá, que son por qué esas diferencias a nivel de las sensibilidades al venidazol, ¿cierto? Tenemos cepas muy susceptibles, mientras que tenemos cepas muy resistentes, ¿cierto? Acá en estas cepas resistentes hay esta cepa que es de humano, que es la cepa DA, que es una de las que le voy a hablar mucho más adelante. Entonces, siempre quise mirar cómo estaba este gen en estas otras cepas, y para eso, pues, lo que hicimos fue lo que les dije, tomar esta cepa de humano, que es la cepa DA, y esta cepa DA sacamos varios clones y nos encontramos con algunos clones que eran muy susceptibles y otros clones resistentes que estaban haciendo parte de esta misma cepa. Así que dijimos, bueno, estudiemos los clones, los susceptibles y los resistentes, y comencemos a analizarlo. En las cepas resistentes, lo primero que hicimos acá, este alineamiento que les estoy mostrando, es el alineamiento de la proteína de nitroreductasa 1. Si ustedes recuerdan, esto que está acá es el clon susceptible y el clon resistente que obtuvimos en el laboratorio. En este alineamiento no se ve mucho, pero para eso le voy a ampliar un poquito las secuencias. Espera a ver. Muy bien, esto acá, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, estábamos encontrando, cuando uno compara aquí las secuencias de abajo son los que corresponden a la cepa DA, esta es la cepa DA, y el clon susceptible y el clon resistente, estos dos últimos, la cepa DA, y estos los dos que tuvimos en el laboratorio. Si uno analiza la secuencia de esta enzima, la nitroreductasa 1, observa que prácticamente en todos los dominios que estamos acá mirando, que son los dominios de localización, los dominios que interactúan con el factor, la cepa DA tiene exactamente la misma secuencia que la cepa susceptible, la wild type, digámoslo así, ¿cierto? Y incluso en el dominio, que es el dominio de unión al factor, al flavin, cierto mononucleótido, ayer les había dicho que justo en el clon resistente había una mutación, y esa mutación era la que hacía inactiva la enzima. Cuando uno mira ese mismo aminoácido, esta posición acá en el clon resistente natural, encuentra que es exactamente igual al clon susceptible, ¿cierto? Entonces, eso me está indicando que efectivamente NTR1 no está participando en la resistencia en esta cepa natural, ¿cierto? Que eso era algo que nosotros no esperábamos que la nitroreductasa 1 fuera que también estuviera afectada en esta cepa. Hicimos también el análisis con todas las otras cepas que tenemos, y efectivamente la cepa tiene la misma secuencia, ese gen es completamente conservado a la cepa wild type,
lo que nos estaba indicando que efectivamente en la resistencia natural había otros mecanismos distintos. Además analizamos también el número de copias del gen, los niveles de RNA mensajero y efectivamente no había cambios en NTR1 en las cepas con resistencia natural al benidazol. Y además también lo que habíamos encontrado con los clones que le habíamos hecho inducción, ya había un indicio también con todas estas diferencias. Todos estos no tenían NTR1 activo, todos tenían NTR1 mutado, pero había muchos clones con 650 avenidazol muy diferente, lo que me indicaba que aquí había otros mecanismos presentes. Entonces lo que dijimos, bueno, busquemos otros mecanismos, qué otras cosas pueden estar pasando, qué otros genes pueden estar involucrados en este fenotipo resistente a nivel natural. Así que decidimos hacer ya pruebas ómicas, ¿cierto? Hicimos transcriptómica, hicimos proteómica y comparamos todos los clones que teníamos. Esto es lo que teníamos inicialmente de la cepa que teníamos, que le habíamos hecho inducción en el laboratorio. Teníamos unos clones susceptibles, clones resistentes, y a la vez los clones que le nombré ahora de la cepa BA, el clon resistente y un clon susceptible. Así que teníamos un set de clones con distinto fenotipo que nos permitió hacer unos análisis interesantes a nivel de estas expresiones génicas diferenciales. Así que tanto los análisis proteómicos como los análisis transcriptómicos, después de mirar cuáles eran las proteínas que estaban presentes en un clon y en el otro, y lo mismo los transcritos que estaban presentes en unos clones y en los otros, y comparando lo de campo con lo de laboratorio, logramos seleccionar, después de hacer un análisis bioinformático, un grupo de genes que tenían funciones moleculares conocidas, genes que participaban en la detoxificación, genes que eran unas proteínas de unión al RNA, unas proteínas que estaban involucradas en el transporte de aminoácidos, transportadores ABC, transportadores de droga, y también muchas proteínas que estaban participando en mecanismos de reparación y síntesis de DNA. Lo que me estaba mostrando esto además era que había muchos genes que se compartían entre lo que yo hacía de inducción de resistencia en el laboratorio, que es lo que está acá a la izquierda, con lo que estábamos encontrando en el clon con resistencia natural, que es lo que está aquí a la derecha, ¿cierto? Ustedes miran algunos genes como esto, la alcohol deshidrogenasa, la aldoketorreductasa que ya nos habló ayer Juan Diego, la enzima amarilla que también la nombramos, eran todas muy comunes. En los dos había proteínas de unión al RNA y bueno, y también proteínas transportadoras y enzimas involucradas en la reparación. Entonces lo que les quiero mostrar es algunos estudios funcionales que hemos hecho con algunos de estos genes, ¿cierto? Yo estoy interesado en realidad en estudiar muchos más de estos genes, y esta lista es un resumen también de lo que les estoy presentando, que son proteínas de función conocida. Aquí tenemos muchas proteínas hipotéticas que yo estoy muy interesado en estudiarlas también, pero que en realidad la cantidad de genes que hay para estudiar son muchos y tenemos que irlo haciéndolo paso por paso. Seleccioné estos 4 genes y es los que les quiero mostrar rápidamente en la presentación. 3 genes que los encontramos que estaban sobreexpresados en los parásitos resistentes y un gen que estaba downregulado, ¿cierto? Estaba disminuido, que es la enzima amarilla. Con estos genes lo que hicimos fue inicialmente hacer sobreexpresión en los parásitos susceptibles, sobreexpresamos estos genes al sobreexpresarlos y comenzamos a evaluar cómo cambiaban la concentración inhibitoria 50 del medicamento, específicamente el benidazol. Les voy a mostrar justo esos resultados. Primero les voy a hablar un poquito de la aldoketorreductasa y la ADH. Ya, como les dije ayer, Juan Diego estaba discutiendo un poco en qué vía metabólica participaban estas enzimas. Primero demostramos que efectivamente, tanto por qPCR como por Western blot, demostramos que los parásitos estaban sobreexpresando la proteína, ¿cierto? Acá están los de AKR, acá están los de ADH, hay una sobreexpresión de esa proteína, verificamos que no nos estuvieran afectando las curvas de crecimiento de los parásitos, y posterior a eso lo que quisimos ver es cómo afectaba la resistencia al benidazol. Acá estamos observando los parásitos, lo mismo que les mostré ahora, los parásitos control y los parásitos sobreexpresando sin presencia del benidazol, y acá los parásitos que estaban sobreexpresando
AKR, donde nos muestra que son más resistentes que los parásitos que no son tratados, ¿cierto? Eso cuando son tratados con benidazol. Lo mismo estamos observando con los parásitos que están expresando alcohol deshidrogenasa, ¿cierto? Otra enzima que también muestra que los parásitos que están expresando esta proteína, sobreexpresando la proteína, son más resistentes que los parásitos que no son tratados. Esto es albendazol, pero también dijimos, bueno, ¿y qué pasa con el glioxal, que es este metabolito activo? Y cuando lo miramos al glioxal, estamos observando cosas muy parecidas. Aquí están los parásitos sobreexpresando AKR, son más resistentes que los controles, y lo mismo nos pasa también para ADH, aunque en un menor nivel. ¿Sí? Con todo esto hicimos, por supuesto, otros experimentos adicionales, y lo que estamos mostrando es que estas dos enzimas, ¿cierto? Los parásitos que están sobreexpresando estas dos enzimas están ganando resistencia, y ya hay muchos antecedentes. Ya ayer se hizo una revisión amplia de esto, pero nos muestran que tanto la alcohol deshidrogenasa como la aldoketorreductasa participan en la degradación de este glioxal, que justo este glioxal, recuerden, es el metabolito activo que mata a los parásitos. Entonces, si estos parásitos están sobreexpresando estas dos proteínas, pues vamos a encontrar que hay menos muerte del parásito y ayudan a que sean más resistentes al benidazol. El tercer caso es con la proteína enzima amarilla. Recuerda que era una proteína que estaba disminuida en los parásitos resistentes. Entonces hicimos lo mismo. Vamos a ver si esta estaba actuando al contrario que las dos anteriores. Estos parásitos, con la enzima hicimos lo mismo. Cogimos los parásitos, sobreexpresamos el gen de la enzima amarilla. Acá estamos mostrando tanto por PCR como por Northern Blot, como por Northern y Western Blot, que los parásitos están sobreexpresando a la enzima amarilla, comparado aquí con los controles, que son los que están transfectados con GFP. Estos parásitos no se afectan tampoco sus curvas de crecimiento, y lo que encontramos fue lo contrario, ¿cierto? Estos son albendazol. Encontramos que los parásitos que estaban sobreexpresando la enzima amarilla se volvían más susceptibles al albendazol. También se volvían más susceptibles, mucho más, al peróxido de hidrógeno, y adicionalmente, cuando hacíamos ensayos de infectividad, el número de amastigotes también que estaba al interior de las células era mucho menor en estos parásitos que estaban sobreexpresando enzima amarilla. Así que con esta enzima también nos la nombró ayer Juan Diego, pero les quiero decir que la enzima amarilla también es una nitroreductasa. Hoy ya sabemos, hay varias revisiones, artículos que nos muestran que esta es otra nitroreductasa. Por acá podríamos decir que por acá está la NTR1, que me produce glioxal, pero ya sabemos que el benidazol, ¿cierto?, también puede ser activado por estos tipos de nitroreductasas, que son las tipo 2, como la enzima amarilla. Sabemos que uno de los productos de la activación aquí del benidazol es el peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno es el tóxico para el parásito. Cuando estamos sobreexpresando la enzima amarilla, ¿cierto? Perdón, por aquí me devolví. Cuando estamos haciendo la sobreexpresión de la enzima amarilla, lo que estamos haciendo, por supuesto, es aumentando el peróxido de hidrógeno, y por eso lo que estamos viendo es que en la sobreexpresión los parásitos se vuelven mucho más susceptibles al medicamento, en este caso, pues porque va a haber más producción de peróxido de hidrógeno. La cuarta enzima es esta enzima que estamos muy interesados ahora y en la que más estamos estudiando, que ya de eso lo hemos hablado en varios de estos encuentros. Esta enzima es una enzima que es una enzima pumilio, se llama la pumilio 3, es una proteína de unión al RNA, y esta pumilio nosotros la encontramos que estaba aumentada en los parásitos resistentes, ¿cierto? Tanto en los de campo como en los de laboratorio. Entonces dijimos, bueno, y esta proteína, que es una proteína de unión al RNA, ¿qué está haciendo acá? ¿Por qué está aumentada en los parásitos resistentes? Así que Andrés Díez, que está por aquí, se puso a hacer una revisión, que en este momento él estaba en el laboratorio, de esta proteína pumilio 3, ¿cierto? Y nos encontramos que esta proteína pumilio 3 se unía al extremo 3' UTR de muchos RNAs mensajeros, y cuando hacíamos un análisis más detallado, una revisión más detallada, en Saccharomyces cerevisiae,
se sabía que estos RNA mensajeros, cuando salen del núcleo, algunos RNA mensajeros, la pumilio 3, inmediatamente se les une a ese extremo 3', pero se le une específicamente a RNA mensajeros que codifican para proteínas mitocondriales que participan en la biogénesis y funcionamiento de la mitocondria, ¿cierto? Entonces digamos, bueno, qué interesante, la pumilio 3 tiene esta función en Saccharomyces, ¿y por qué no miramos también algunos genes que codifica para proteínas mitocondriales en Trypanosoma cruzi, a ver cómo se está comportando en estos parásitos. Así que hicimos lo mismo, hicimos en el laboratorio ahora hace muy poco tiempo un knockout, ¿cierto? Hicimos la eliminación del gen de la pumilio 3, diseñamos unos RNAs guías junto con la Cas9, y agregamos un donador para meter el gen de resistencia a la puromicina, transfectamos los parásitos, después verificamos por PCR que efectivamente los parásitos knockout habían perdido el ORF para la proteína pumilio. Acá están los parásitos wild type, acá están los parásitos knockout. También verificamos que efectivamente los parásitos habían insertado el gen del antibiótico. Acá están los wild type que no lo tienen y esos que lo tienen. Entonces dijimos, bueno, tenemos el knockout para pumilio. Vamos a ver entonces cómo se comportan algunos de los genes mitocondriales, algunos de las proteínas mitocondriales. Así que con estos parásitos lo que hicimos fue analizar por Western blot. Estoy mostrándole ya aquí algo un poquito más resumido, solo con 3 de las enzimas que nos interesa. Estas 3 enzimas, la primera de ellas era algo que nos interesaba muchísimo y es la nitroreductasa 1, que es una enzima que actúa a nivel mitocondrial. Y acá estamos viendo que los parásitos que son knockout para pumilio 3 están sobreexpresando la proteína en comparación con los wild type. Lo mismo nos está pasando con la... Lo mismo nos está pasando con la enzima amarilla, ¿cierto? Esta enzima amarilla también es otra que está aumentando su expresión, y también con esta otra enzima que es la MPX, que es la triparredoximperoxidasa mitocondrial, esta otra mitocondrial, que también lo estamos analizando. Hemos hecho también con la citosólica, con la CPX, y esta no se está modificando, también con la AKR, con la ADH, tampoco se modifican, aunque con la CPX es un control que tenemos que es perfecto porque es una proteína citosólica, y estas proteínas mitocondriales se ven muy bien cómo esta proteína pumilio 3 afecta la expresión de estas proteínas mitocondriales. Así que bueno, con esto en mente dijimos, qué interesante, porque nos está afectando los genes mitocondriales, y justo para tratar de explicar por qué esta proteína pumilio 3 justo estaba aumentada en los parásitos resistentes, y aquí ya se metió otra vez la NTR1 y la enzima amarilla, que son 2 enzimas que activan el benidazol. Entonces la idea es que probablemente esta pumilio 3 la estamos encontrando sobreexpresada por eso. Hemos comenzado a jugar con esta pumilio 3, estamos haciendo sobreexpresión de la pumilio 3, ya por supuesto los knockout los tenemos, entonces también hicimos la sobreexpresión de la pumilio 3 y encontramos que efectivamente cuando los parásitos sobreexpresan a la pumilio 3, estos parásitos ganan resistencia, acá está esto comparado con el control, ganan resistencia al benidazol, ganan resistencia al glioxal, también están ganando resistencia al glioxal, y están también ganando resistencia al peróxido de hidrógeno. Se vuelve muy, muy interesante, una proteína muy interesante para seguir estudiando. En este momento lo que estamos haciendo es, tanto con los parásitos knockout como con los parásitos que sobreexpresan, estamos haciendo estudios transcriptómicos comparando cuáles son los genes que están regulando, que nos permita llegar a identificar los genes que están regulando pumilio 3. También hemos hecho algunos ensayos de infección, y por supuesto estamos viendo que los parásitos que están sobreexpresando pumilio 3, ¿cierto? Infectan, acá ustedes pueden ver acá los que están con pumilio 3, el número de amastigotes intracelulares es mayor, y también el número de células infectadas, ¿cierto? Entonces es una proteína que nos ha permitido llegar como a analizar una cantidad de genes. Esto es otro que es muy interesante. También comparando los parásitos que sobreexpresan pumilio 3 también disminuyen los niveles de NTR1 a nivel de RNA mensajeros. Estaba haciendo lo contrario con los parásitos knockout. Recuerda que lo estaban aumentando, acá estamos encontrando que disminuyen a NTR1. O sea, hay una correlación entre la sobreexpresión y los knockouts. Y además también estamos encontrando que estos parásitos que sobreexpresan tienen
una actividad superóxido dismutasa mayor que los parásitos controles. Esto es el Western que demuestra que los parásitos están disminuyendo la expresión también de NTR1, y los ensayos de actividad enzimática que hicimos también nos demuestran que hay mayor actividad enzimática. Entonces, todo esto lo que nos está mostrando es que efectivamente Pumilio 3, los cambios en la expresión de Pumilio 3 nos están afectando la expresión de otros grupos de proteínas, y muchos de ellos son efectivamente proteínas mitocondriales, como está también ocurriendo en Saccharomyces cerevisiae. Entonces, bueno, con todos estos datos, lo que tenemos es tratar, pues estamos haciendo un mapa de la resistencia, para tratar de explicar cómo se comporta el tripanosoma. Ya sabemos, esto es lo que conocemos, que es lo que está acá, pero sabemos que cuando expresamos Pumilio 3, ¿cierto? Nuestra hipótesis es que probablemente Pumilio 3 se está uniendo a los RNA mensajeros, a los 3' UTRs, y probablemente hace una regulación negativa de la expresión de estas proteínas. En Saccharomyces se ha visto mucho eso, que al unirse la Pumilio 3 a los 3' UTR, disminuye la expresión justo de esas proteínas mitocondriales. Creemos que acá en Trypanosoma cruzi está pasando algo similar, y por supuesto si está ocurriendo esto, pues la NTR1 no se va a producir, y por lo tanto si no se produce, pues tampoco se va a producir glioxal, y por eso los parásitos, cuando en los parásitos resistentes estamos encontrando que Pumilio 3 está sobreexpresada. Entonces puede ser una de las razones. Necesitamos hacer algunos experimentos más para demostrarlo. Adicionalmente, pues también la proteína participa también regulando la expresión de las otras nitroreductasas, ¿cierto? Porque estamos viendo también que lo que les decía ahora, la enzima amarilla, e incluso esta superóxido dismutasa, que también está participando en el metabolismo del peróxido de dihidrógeno en los parásitos que sobreexpresan la Pumilio 3, probablemente eso está haciendo que se una, en este caso ya es una regulación positiva, y eso hace que también se degrada más el peróxido de hidrógeno y los parásitos ganan resistencia, que es lo que estamos encontrando con los ensayos anteriores que le mostré. Con la enzima amarilla, pues ahí también tenemos, tenemos que definir un poco cómo se está comportando, pero estamos diseñando algunos experimentos, sobre todo algunos experimentos de inmunoprecipitación, para demostrar que estos RNA mensajeros, o que Pumilio sí se está uniendo a estos RNA mensajeros. Bueno, ya para terminar entonces, simplemente quiero decirles que estos datos que tenemos con estas proteínas nos muestran que efectivamente el benidazol es activado por el parásito a través de estas dos enzimas, la nitroreductasa 1 y la nitroreductasa 2. Por este lado se produce glioxal y por este lado se produce un estrés oxidativo, y esos son los que están causando la muerte del parásito. En esto participa, por supuesto, Pumilio 3, lo tenemos ahí, aunque ahora nuestro interés no está tanto en mirar si Pumilio 3 nos participa en la resistencia, sino en mostrar también cuáles son los genes que están siendo regulados por Pumilio 3. Conocemos ya otro mecanismo adicional, y es que no solo participan estas proteínas activadoras de la droga, ¿cierto? Hay otras proteínas también que están participando, como lo mostramos ahora, que son proteínas que participan también en el metabolismo del glioxal, ayudando a eliminarlo. Y estas proteínas no solo sabemos que eliminan glioxal, sino que también, sobre todo esta alcohol deshidrogenasa, sabemos que ayuda también a metabolizar el peróxido de hidrógeno, se une al peróxido de hidrógeno y ayuda irreversiblemente. Esto es un trabajo muy bonito donde muestran cómo el ADH ayuda a disminuir los niveles de peróxido de hidrógeno, y la aldoketorreductasa, que también ayuda a la detoxificación. Parásitos resistentes, nosotros estamos encontrando que estas enzimas están sobreexpresadas en estos parásitos, y así ayudarían a que ellos controlen un poco el daño que les está causando el parásito. Entonces, lo que quiero terminar es diciéndoles que la resistencia al benidazol es un proceso multigénico, donde participan enzimas que activan al medicamento, enzimas que activan el glioxal, y nos falta todo esto por acá. Ya Carlos Renato está estudiando mucho todas estas enzimas que se encargan de la reparación del DNA. Acá está la RAT51 y otras enzimas que las encontramos sobreexpresadas, y con seguridad tienen un papel muy importante en todo este mecanismo de reparación del DNA.
Estamos ahora enfocados, como les dije, a hacer estudios funcionales de muchos otros genes, con CRISPR, ahora que ya también está funcionando muy bien. Todas las proteínas hipotéticas siguen siendo para nosotros un desafío y bueno, muchísimas gracias. Ese es el trabajo pues que fue hecho, hace parte de la tesis de doctorado de Ana, de Paola, de Andrés Díaz, que también está por acá en el curso, de Laura, y con la colaboración de otros investigadores de todos lados. Gracias, Ulrike, y bueno, preguntas. Gracias a ti, Omar. Muy, muy linda la presentación. Lisa tiene levantada la mano y después Andrea. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Sí, yo tenía un par de preguntas y era relacionada justamente con la expresión de pumilio, puedo estarle cambiando el nombre, y las nitroreductasas 2, tanto en amastigotes como en tripomastigotes derivados de células. Quería saber si es exactamente igual o de pronto el estrés intracelular puede llegar a modificarlas en respuesta justamente a eso, a los radicales libres y demás. Sí. Lisa, yo no sé si viste que por ahí con la enzima amarilla yo puse un interrogante porque justo a nosotros nos llama mucho la atención lo que está pasando con la enzima amarilla. Es algo que incluso se viene discutiendo desde hace varios años, porque yo creo que la enzima amarilla tiene un papel dependiendo de los niveles de resistencia que va ganando el benidazol. Y así va cambiando. A niveles bajitos, tiene un comportamiento, pero hay un artículo muy interesante de Murta de Brasil que muestra que ella logra llegar a parásitos resistentes hasta 220 micromolar. Nosotros nunca hemos llegado a esas concentraciones, llegamos a concentraciones mucho más bajitas. Entonces yo creo que eso depende mucho también de las condiciones de estrés oxidativo que tenga el parásito. Nosotros llegamos solo hasta 80 micromolar y ella llega a 220, y nosotros vemos que en nosotros está disminuida, pero ella, por ejemplo, habla que la enzima amarilla está sobreexpresada. Entonces yo creo que la enzima amarilla es una enzima que está ahí participando en todo este estrés oxidativo. Dependiendo del estrés que tenga el parásito, pues se tiene que activar, y yo creo que a niveles bajos de benidazol es mucho más importante la NTR1 que la enzima amarilla. Entonces creo que es algo que nos falta entender bien cómo está todo este juego ahí con enzima amarilla, pero hay todavía muchas dudas con eso, que yo me imagino que es lo mismo que tú estabas pensando. Sí, y pues te quería preguntar, no sé si para ustedes, al igual que como pasa en Leishmania, cuando se induce la resistencia en epimastigotes, para el caso de Leishmania en promastigotes, se mantiene durante todo el ciclo de vida, o cuando realizan la infección se pierde. No, nosotros nos pasaba mucho eso cuando utilizábamos, por ejemplo, cuando lo hacemos, hemos visto en muchas cepas que se mantiene en todos los estadios, ¿cierto? Se mantiene la resistencia. Pero cuando estábamos, por ejemplo, cuando hacíamos transfecciones de epimastigotes con vectores episomales, sí veíamos que se nos perdía lo que ya queríamos ver en amastigotes, ecomastigotes. Después nos cambiamos a los que se integraban, y ahí ya nos permite hacer más el estudio. Pero sí hemos visto que lo que tú estás diciendo, si hacemos inducción en EPIs, que es donde más trabajamos, se conservan amastigotes y se conservan tripomastigotes. No en los mismos niveles, es muy importante, ¿cierto? No en los mismos niveles, pero se mantiene un poquito los grados de resistencia. ¿Sí? Maravilloso. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Lisa. Andrea. Olá, Omar. Olá, Andrea. Bela apresentação, muito clara. Eu fiquei curiosa com relação ao papel da pumílio, né, que parece ter realmente aqueles regulões pós-transcricionais em que a proteína regula vários RNAs. Você chegou a olhar se existem elementos cis ou sequências nas thread-linha UTR desses RNAs que são comuns, que poderiam ser alvos de pumílio? Sí, eso es algo también que yo no mostré eso, Andrea, pero lo hicimos también porque hay un dominio, ¿cierto? Que es el dominio UU-GAU, que es común en los 3' UTRs. En Saccharomyces se hizo eso muy completo, y nosotros con Andrés Díez, que está acá, él también lo hizo, y ahora cada vez que seleccionamos un gen, por ejemplo en NTR1, ahí tiene el dominio de unión a pumilio, lo tiene, ¿cierto? Por eso ahora estamos interesados en buscar otros
a cuál queremos utilizar un anticuerpo para pumilio, que eso ya lo he discutido contigo otras veces, ¿cierto? Para hacer una precipitación y ver cuáles son los RNA mensajeros que se lleva, ¿cierto? Para mí NTR1 es un buen candidato porque tiene el dominio de unión a pumilio. Sim, mas o que eu vejo, você tem um grupo de proteínas hipotéticas que você gostaria de saber. Se você conhece o domínio TR, talvez aí teria que ver com bioinformáticas, mas eu acho que existem programas em que você pode ver quais desses RNAs possuem esse domínio também, que também poderiam ser alvos, porque a imunoprecipitação eu sei que é muito laboriosa, né? Sim. Ainda tem que fazer sequenciamento dos RNAs. Sim. Talvez uma ideia que eu pensei foi isso, de se existe essa sequência comum, olhar se outros RNAs em que você já viu no transcriptoma ou desse grupo poderiam ter esse domínio, que poderiam também ser alvos de pumilio e estar envolvidas no mecanismo de resistência. Tienes razón, sí, es una muy buena aproximación. Lo otro también que me parece a mí muy interesante, que creo que la pregunta que están haciendo acá en el chat, es todas estas proteínas hipotéticas que están sobreexpresadas en los parásitos resistentes. Nosotros estamos haciendo un estudio con qué blancos o qué compuestos existen en las bases de datos que se le puedan unir a esas proteínas hipotéticas, sí. que están para ayudar también, porque para mí esas proteínas hipotéticas que no las conocemos muy bien, pero estamos haciendo modelamiento de ellas para tratar de buscar qué compuestos se unen y eso puede ser algo que combinado con venidazol puede ser algo beneficioso, que yo creo que es lo que nos están preguntando, lo del sinergismo entre venidazol y una droga X. Sí. Eso lo hemos pensado, ya compramos algunos compuestos y estamos empezando a hacer esos experimentos, así es. E essas proteínas hipotéticas seriam específicas, talvez, de tripanosomatídeos? Son solo de trypanosoma, sí. Son específicas de trypanosoma. Foi o mesmo caso comigo. Apesar de ter nomes e motivos, essas proteínas estão todas, que eu identifiquei, são todas anotadas como proteínas hipotéticas. Assim então, a gente percebeu que funcionalmente eram realmente componentes. Então, assim, antes a gente ignorava proteínas hipotéticas. Agora, cada vez mais é importante identificar essas proteínas. Así es. Y es más interesante porque incluso esas proteínas hipotéticas son los primeros hits que uno encuentra que están reguladas. La confianza. Eso, más que AKR, que ADH, que todo lo otro que uno las selecciona porque las conoce, sabe que tienen función conocida, ¿cierto? Pero esas hipotéticas son más atractivas. Foi o mesmo caso. As minhas estavam no topo da lista da proteômica, sempre eram as mais abundantes. E funcionalmente existia uma explicação. Então, ou seja, não era artefato, eram realmente proteínas novas envolvidas nesses processos. Así es. Muito obrigada. A ti. Muchas gracias, Andrea Lisi. Y Mauricio tenía una pregunta en el chat, pero con lo que le respondiste, Andrea, no se lo respondiste. Sí, sí. ¿Hay otra consulta? Porque si no, nos vemos a las 2:30 con la continuación del simposio. Creo que tienen todos hambre, están todos así con la hipoglicemia causada por el simposio. Nos vemos a las 2:30.